estudio del libro de Hechos, y hoy empezamos con el capítulo, ¿quién se acuerda? Con el capítulo 20. Y vamos a estar reflexionando en este pasaje del versículo del 1 al 16. Y si mal no recordamos, en el capítulo anterior y en los otros capítulos, hemos visto en cada viaje de Pablo, cada vez que Pablo viajaba a un lugar, Pablo encontraba o por medio de la predicación se causaba molestias, incomodidad de la gente, y muchas veces esta molestia y esta incomodidad se convertía en una turba que lo perseguían y lo querían matar, lo echaban de los lugares, y muchas veces era por los que estaban encargados los que se encargaban de amontonar a la gente y de causar esta turba, de causar esta persecución hacia Pablo. Eran personas o que tenían un interés por el dominio de la ley oral, por el dominio de ganar algo para su bolsillo, o por porque le estaban quitando el protagonismo en ese momento. Esta gente causaban la turba y perseguían a Pablo. Cada vez que Pablo salía y predicaba en un lugar, por hablar del evangelio, la agarraba descontento. Había mucha gente que se ponían descontenta, no estaban contentos por escuchar el evangelio. No estaban contentos no por el evangelio muchas veces, sino por esto, porque las otras personas quitaban la mirada de ellos y les causaba incomodidad, y muchas veces se ponían violentos. Estas clases de personas no querían reconocer sus pecados y menos dejar de tener el control del pueblo y sus ganancias ilícitas. Muchas veces el control de la interpretación de la Biblia. Recordemos que Pablo pasó de ser una persona de que estaba confiado en lo que había aprendido, que confiaba en sus conocimientos, que confiaba que él estaba haciendo las cosas para Dios según lo que le habían enseñado. Y él pasó de ser un hombre que confiaba en la razón y el conocimiento a ser un hombre que confiaba en la fe del sacrificio que Jesucristo hizo por él. Este era Pablo. Y que cada vez quería regresar a esos lugares donde le había pasado todas estas cosas. Pablo se encuentra ahora en este capítulo del viaje de Pablo a Grecia. Y leamos hasta el versículo 6. Dice así: después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles en abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia, y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces encontramos a Pablo saliendo de Macedonia.
Y casi siempre las despedidas son lo más difícil. A veces la gente cuando llega, pero al principio nadie lo quiere o hay recelo para aceptar a la persona. Pero cuando se va una persona que tiene ya tiempo de estar con uno no quiere que se vaya. Y más Pablo, que traía el evangelio, era algo que edificaba, era algo refrescante, era algo muy que los corregía a las personas, que los dirigía. Entonces encontramos a Pablo que a pesar de todas las cosas, a pesar de todos los problemas que él tenía, que él tuvo al traer el evangelio a todos estos lugares, siempre en medio de la persecución se convertían cientos de personas. Habían personas que escuchaban el evangelio y el Espíritu Santo los cambiaba. Y ellos querían seguir buscando más de Cristo. Y plantaba iglesias en cada lugar de persecución. Y no solo eso. Había discípulos y líderes que estaban en esos lugares. Veamos lo que dice Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Dice así el pasaje: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto era lo que hacía Pablo. Dejó todo el conocimiento, dejó todo lo que él estimaba, o lo que muchas veces nosotros estimamos. Imagínense, las personas me dicen, ¿quién eres tú? ¿O qué tú haces? Y muchas veces hay una retragila de cosas que uno dice. Yo antes decía, yo soy camionero, porque era lo que hacía. Lo primero que decía, no, yo manejo camión, manejo todas las máquinas que me pongan al frente, y soy ebanista. Después decía que era ebanista. Ahora soy ebanista y también soy albañil. y bueno, de todo un poquito. Pero a esto hay muchas personas que le preguntan, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy doctor en tal cosa, tengo doctorados, tengo licenciaturas, tengo un sinnúmero de diplomas y certificados Entonces este era Pablo, con la pared llena de certificados y de diplomas atrás de él, con mucha gente que le apoyaba en esto. Pero Pablo dice, estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y fue tanto eso que a cada lugar que iba, que aunque lo perseguían, él estimaba más el sufrir por los caminos de Cristo, el sufrir por el evangelio, que el decir, no, yo soy tal persona y a mí me deben respeto, a mí no me deben hacer esto. Él podía debatir y salirse de eso y amañar la ley, como hacen muchas personas conocedoras de la ley desde ese tiempo hasta ahora. Entonces, Pablo, al hacer esto, encontró a muchas personas en estos lugares. Y vamos a buscar en Hechos 17, del 10 al 12. Y en Hechos 17, lo tenemos acá también en la pantalla, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, encontraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran los más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron a la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y así creyeron muchos de ellos, mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Y la ciudad se llenó de confusión. Ok, era hasta el 12. Así creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no muy pocos hombres. Entonces, ahí vemos que en este lugar estaba Sópater. Entre estas personas de distinción que recibieron a Cristo estaba Sópater, una de las personas que Pablo más adelante menciona que lo acompañó en la salida de Macedonia. Más adelante en Hechos 19 al 29 dice así: y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Eran macedonios. En ese lugar también persiguieron a Pablo, quisieron matarlo, quisieron enjuiciarlo, y además de eso, las personas recibieron a Cristo. Era lo principal. No, lo principal no era pasar agachado y que no lo vieran. Lo principal era que las personas escucharan el evangelio, a pesar de lo que le pasara a él. Que las personas, que muchos escucharan el evangelio, y si era posible que se convirtieran y fueran bautizados. Y se convirtieron Gayo y Aristarco y muchas otras personas. Macedonio. También en Romanos 16:23 dice: os saludo a Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Otro más. En cada lugar había una persona. En Hechos 16:1 dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí allí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. En Efesios 6:21 dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os los hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Y por último, en Hechos 21:29 dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. En cada lugar difícil se levantaba un líder. Ellos habían sido escogidos para llevar ofrendas y acompañar a Pablo, para que Pablo las llevara a Jerusalén. Se reunieron y lo acompañaron y se fueron adelante. Salieron adelante. ¿Qué pasa? En cada lugar él necesitaba oración y estas personas oraban por él. Sabían el peligro que había. Hoy estamos recogiendo ofrendas para las misiones. En muchos lugares están recogiendo ofrendas para las misiones. Si es difícil recoger ofrendas para las misiones, cuando teníamos trabajo y estábamos todos en su lugar y estábamos más o menos bien, y era difícil, ahora que estamos en pandemia y que muchos han perdido los trabajos, los hermanos que están en las misiones necesitan de nuestras oraciones, necesitan de nuestro apoyo. Nosotros muchas veces no estamos pasando nada difícil en comparación a lo que pasan ellos, en comparación en lo que es estar lejos de su familia, lejos de su casa, lejos de su tierra, de cualquier conocido, y que uno pueda llamar y decir: regálame un par de plátanos por lo menos, a alguien que es cerca. La confianza de poder decirle eso a alguien.
Dice la palabra del Señor, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies. Más adelante en el versículo, leamos desde el 7 hasta el 12, dice, el primer día de la semana, en Hechos, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir el día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas encendidas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Ahora, Pablo había estado 3 meses en ese lugar. Había logrado tener con los hermanos, con las personas que habían aceptado a Jesucristo. Porque cuando una persona acepta a Jesucristo es algo muy glorioso, se puede decir. Es algo muy lindo ver cómo una persona puede cambiar su forma de pensar por medio de la palabra del Señor y el Espíritu Santo que hace esta transformación. No es por él, sino es que el Evangelio lo hace. Y estas personas cambian. Y uno llega a tener una familiaridad con esas personas. Y esa familiaridad de tener tantas personas alrededor y ver tanta oposición alrededor, impulsaban a Pablo a animarlos y a aconsejarlos. Y sabiendo que él se iba y no sabía si iba a regresar, claro, me imagino que pensaba que podía regresar, empezó el primer día de la semana. Nosotros venimos a la iglesia los domingos para celebrar, para entregarle este día al Señor. Los judíos le entregaban los sábados, que era el día de reposo, y era un día sagrado, que no hacían nada desde el viernes en la tarde. Era su día sagrado. Pablo quería enseñarle a cada uno de los que le hablaba el Evangelio de que no era necesario tanto procedimiento para alabar a Jesucristo, que lo que era necesario era convertirse de sus pecados, aceptar a Jesucristo y proclamarlo. Pero estas personas querían que los demás se circuncidaran, que guardaran el sábado, que cumplieran con las fiestas. Pero Pablo les enseñó poco a poco a los gentiles que no era necesario pasar por todo esto. Y nos enseña a nosotros que hay muchas cosas que tienen muchos procedimientos, pero que a lo que nosotros debemos preocuparnos es a lo que dijimos hace un rato cuando cantábamos el himno. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. De la comunión íntima con el Señor. Que tenemos que buscar eso. Y esto era lo que predicaba Pablo. Y el primer día de la semana, reunidos los discípulos a partir el pan. Dice, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Imagínense. Que nosotros empecemos aquí el culto y nos vayamos hasta la medianoche. Que el Señor me ilumine y empiece a predicar y hasta la medianoche y toda la gente estaba atenta.
cuando dice en el pasaje que había muchas lámparas en este lugar. Había muchas lámparas, muchas luces encendidas, pero no eran focos ni eran celulares, sino eran lámparas que tenían, qué sé yo, algo adentro, algún combustible con una mecha, como solían hacer antes, como solíamos tener antes. Entonces, tanto humo y tanta cosa pudieron haber causado una sensación de adormitamiento, y las palabras de Pablo en este lugar tan grande, con mucha gente, y Tíquico por allá arriba, un joven que de repente se le fue y empezó a pensar en otra cosa y le dio sueño y se durmió. Pero Pablo dice, primero alargó el discurso. ¿Por qué? ¿Por qué alargaría el discurso? Él estaba preocupado por los hermanos, por las cosas que pasaban afuera. Y alargó el discurso porque no quería que se le pasara nada. Quería advertirles de todo. Eutico, sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Yo recuerdo cuando estaba chico que a veces hacíamos campañas evangelísticas y a veces yo le decía a mi mamá que no quería ir para allá. Porque yo sabía que cuando eran las campañas empezaban los cultos a las 6 de la tarde y no había regresadero para la casa. Eran las 10 de la noche y estaban... Claro, era muy bonito eso cuando cantábamos y todo, pero era difícil. Ahora Eutico era un joven, me imagino así como yo, que muchas veces en ese tiempo no quería estar tanto tiempo en la iglesia, imagínense. Y ahora este Pablo empieza a hablar y del evangelio y empieza y sigue y sigue y sigue. Y este Eutico se cae desde el tercer piso. Dice, descendió Pablo, se echó sobre él y abrazándole. Esto nos recuerda casi como cuando Elías sanó al hijo de la mujer que tenía el aceite. Entonces él sanó al hijo también. Pablo lo sanó, no por su poder, sino por el poder de Dios. Pablo aprovechaba cada tiempo con las personas para animarlo y para aconsejarlo. La palabra del Señor es fiel. Y él no desperdiciaba el tiempo. Él sabía lo que había pasado lo que él había pasado por hablarles a ellos del evangelio en cada lugar. De repente ellos no sabían todo lo que él había pasado, porque él no se jactaba de los grandes logros que tenía, sino que él se jactaba de poder sufrir por el evangelio. Eutico se sanó. Eutico fue sanado y dice, y lo llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Y esto es lo bueno de la palabra del Señor. Nos consuela, nos alienta, nos alimenta. En el versículo 13 en adelante, Pablo continúa el viaje y dice nosotros, hablando nosotros, este era Lucas que está escribiendo, de nuevo entra con el grupo, dice nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Metilene. Navegando de allí y al día siguiente llegamos delante de Quío. Y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto.
porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Entonces, encontramos a Lucas dando tantas direcciones que a nosotros muchas veces no. ¿Qué pasó por ahí? O sea, no le tomamos importancia a esto. Lucas era un doctor y sabía mucho de navegación. De repente por esto él había navegado tanto y da tantas explicaciones y usa términos náuticos también de los lugares. Y esto nos ayuda a nosotros a saber que es cierto lo que estaba pasando, porque está registrado que los lugares existieron y que sí fueron y pasaron por ahí. No es como alguien que echa un cuento y había una vez en algún lugar, pero no mencionan qué lugar. Entonces Lucas y siguieron este viaje. Y lo importante era que Pablo quería llegar a cumplir con las fiestas, de Pentecostés. Recordemos que Pablo era judío. Y él le hablaba a judíos primeramente, porque era el pueblo escogido por el Señor. Hermanos, el Señor nos ha escogido a nosotros por pueblo, gracias a su misericordia. Nos ha escogido por pueblo, cuando no éramos pueblo. Nos llamó del lugar donde estábamos, de donde nadie nos miraba y nadie tenía misericordia de nosotros. Él tuvo misericordia y nos perdonó nuestros pecados. Las cosas se ponen difíciles a veces en los caminos del Señor. Para mí Pablo es un ejemplo, me anima a saber que Pablo pasó por todas estas cosas. Y él no echó para atrás. Él no quitó su pie del arado, sino que él siguió adelante. Tenemos que estar seguros de algo, hermano. ¿Quién lo llamó? ¿Quién lo llamó a cada uno de ustedes? ¿A quién recibieron? ¿Fue a Jesucristo? Si fue a Jesucristo, esto nos debe dar ánimo, porque su sangre nos limpió. Porque no importa lo que haya pasado, Jesucristo es el que hace las cosas nuevas, donde no hay nada, donde no vemos esperanza, donde parece que todo el mundo está en contra de nosotros y nos persigue. Cuando hablamos del Evangelio, siempre hay alguien que escucha. Y no nos sintamos mal porque le hablamos a una persona y no quiere hacernos caso. Porque el Espíritu Santo es el que hace el trabajo. Nuestra labor es esparcir la semilla. Nuestra labor es hablar del Evangelio. Ya. El que convence es el Espíritu Santo. Y en cada lugar que nosotros podamos estar, podemos ver que nosotros podemos hablar con cualquiera persona. Increíble, pero el libro de Hechos nos habla de esto desde el principio. Hablemos del Evangelio. Hablemos del Evangelio. Fueron los principios de la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y cobremos ánimo, hermanos. Cobremos ánimo en esta mañana. De que cada de las cosas que hagamos, por muy pequeña que sea por el Evangelio,
el Señor lo toma en cuenta